Ocupen su lugar en el nombre de Jesús. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de purificados a través de su sangre. Purificados a través de su sangre. Cuando estaba estudiando, estaba meditando en la palabra del Señor, y me vino a la mente, hermanos, una escena de hace unos años atrás. Ahí en la bella y hermosa ciudad de Tijuana, Baja California, estaba yo, era un muchachillo todavía, y estaba yo en casa, y recuerdo por ahí que de repente llega un hombre a la casa y toca la puerta, y yo pude mirar el rostro de este hombre, pude mirar un rostro afligido, pude ver un rostro empolvado, pude mirar, aunque traía su saco y traía su corbatita, que ahora yo no traigo, pude mirar en él una aflicción en su rostro. Estaba el hombre, me pude dar cuenta que el saco de él, un saco negro, estaba lleno de polvo. Sus zapatos negros como los míos estaban empolvados o llenos de tierra. Y llega el hombre y toca la puerta ahí de la casa, ahí en el fraccionamiento donde vivíamos, y me pregunta: ¿está tu papá o tu mamá? Y yo le dije: no se encuentran ellos en este momento, pero ¿en qué le puedo ayudar? Me dice: mira, es que yo vendo filtros de agua, vendo filtros para el agua potable, para que lo pongas ahí en la llave del agua y puedas de ahí tomar y puedas de ahí estar sin necesidad de comprar agua de garrafón. Y empezó el hombre a hablarme. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablar acerca del filtro. ¿Qué es un filtro? ¿Para qué sirve un filtro? ¿Para qué ayuda un filtro? Yo no podía entender a este hombre, no lo entendía plenamente, pero pude mirar al momento que él me empezó a explicar, porque yo soy bien preguntón de por sí. Le empecé a preguntar: ¿y para qué es? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cómo funciona? Y el hombre me empezó a dar toda una gama de información con referente al filtro que él estaba ofreciendo. Y el filtro, hermanos, lo que hace simplemente es filtrar, purificar. El filtro, hermanos, quita las cosas que contaminan, en este caso el agua. Este filtro que él vendía era un filtro de carbono con no sé qué cosas, con un cartucho adentro. Y él me empezó a explicar: el agua entra por aquí, sale por allá, y el agua se filtra y todas las impurezas se quedan acumuladas en ese filtro, y luego el agua la puedes tomar, la puedes utilizar y ya no te va a hacer daño. Y pensando en esto, pensando en ello, me pongo a pensar lo que hace el filtro de la gasolina en los carros. ¿Para qué es el filtro de la gasolina? Y hace el mismo principio, hace el mismo trabajo. El filtro del aire en los carros, ¿para qué sirve? Y hace el mismo trabajo. Y en esta tarde yo quiero hablar, hermanos, de que hay un filtro el cual nos purifica a nosotros para poder nosotros dar lo mejor para el servicio de nuestro Dios. Padre Cristo, hermanos, y ese filtro, hermanos, es la sangre preciosa de Jesucristo, la cual nos ha limpiado de toda impureza, la cual nos ha purificado de toda maldad, la cual, hermanos, ha quitado de nosotros las impurezas y las han retenido o han sido retenidas en su sangre preciosa. Por eso Isaías dice ahí en el capítulo 1, versículo 25: voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo tu basura. Allá en México, hermanos, se acostumbra que la gente acumula la basura, hacen en un bote de basura o hacen una montañita de basura. Y luego cuando está atardeciendo, cuando la tarde está cayendo ya, las personas van y le encienden, le ponen fuego ahí para quemar aquella basura. ¿Por qué?
Porque al momento de que aquella basura es quemada, hermanos, entonces el aire llega, el aire sopla y toda la ceniza que quede ahí, esa ceniza va y se la lleva a otro lugar, a la casa del vecino enseguida. Padre Cristo, hermanos. Pero aquí el Señor está diciendo que va a quemar por completo nuestra basura. La basura, hermanos, que nosotros venimos cargando, la basura que usted viene cargando, hermanos, usted debe de traérsela al Señor y el Señor la va a quemar. ¿Cómo la va a quemar? A través del fuego de su Espíritu Santo. A través del fuego de su Espíritu Santo, cuando desciende en nuestra vida, hermanos, el Señor nos quema y nos purifica, hermanos. Y luego viene el Espíritu Santo, hermanos, y sopla en nuestra vida y nos limpia completamente de aquellas cosas que venimos cargando. Pero cuando somos nosotros, hermanos, purificados a través de la sangre de Cristo, es cuando aquello acontece. Cuando nosotros, hermanos, permitimos y somos nosotros, hermanos, pasados a través de ese filtro, a través de esa purificación, entonces nosotros encontramos en nosotros las cosas buenas. Paz de Cristo, hermanos. Porque no hay otra manera de encontrar lo bueno, sino que hay que purificarlo. Qué triste es, hermanos, que andando en el mar la gente se muera de sed. Y tanta agua que hay, pero no la pueden tomar. ¿Por qué? Porque aquella agua necesita pasar por un proceso de desalación para poderse tomar. Qué triste es, hermano, que andando, hermanos, por ahí caminando, la gente no se pueda acercar a nosotros para hacernos una pregunta o para pedirnos un consejo, porque usted todavía no ha sido purificado a través de la sangre de Jesucristo. Usted no ha querido, hermano, ser limpiado ni transformado, porque usted todavía quiere seguir viviendo de la misma manera pecaminosa, en desobediencia y en rebeldía. Paz de Cristo, hermanos. Este hombre, hermanos, era un simple vendedor de filtros. Pero él iba, hermanos, de casa en casa. Él iba tocando las puertas para ofrecer aquel servicio o aquel producto que él tenía. ¿Por qué, hermano? Porque él en su mente, él traía dos cosas. Él decía, si yo vendo un filtro a una familia, esa familia le voy a evitar que gaste mucho dinero con los garrafones. Le voy a evitar eso. Y aparte voy a evitar que alguno de sus hijos se vaya a contaminar con alguna bacteria. Ustedes saben que el agua potable no es una de las aguas más limpias que hay. Y el otro día estaba mirando y estaba pensando en esto. El día jueves, el hermano Jesse y su servidor, cuando fuimos por la comida, trajimos un bote de plástico por aquí así, negro. Y dentro de ese bote negro había unos granos de sal. Había unos granos de sal y ese bote tenía unas mangueras por un costado y en la parte de dentro tenían como un tipo de filtro. Y en esa fábrica ahí ellos hacen filtros de agua. Y qué hermoso es saber, hermanos, cuando usted abre la llave de su casa y usted está tomando de esa agua, pero usted ya invirtió. A ver, digan, invirtió en un sistema de purificación de agua. Hay unos tambos grandes, hermanos, que se mantienen con sal. Y entra el agua ahí y esa agua es purificada, que al momento que usted la toma le da un sabor completamente diferente. Cuando nosotros somos purificados a través de la palabra de Dios, somos filtrados a través, hermanos, de esta palabra. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros expresamos, cuando platicamos con alguien, nosotros debemos, hermanos, debe de fluir agua
pura dentro de nosotros. Hacia afuera, dentro de nosotros, hay una fuente de agua viva que debe de salir, hermanos, y alimentar la sed del necesitado, alimentar la sed del que está pasando por problemas, alimentar la sed, hermanos, de aquella familia que se está desbaratando. Pero para ello es primeramente necesario de que usted y yo atravesemos a través de ese proceso de purificación. La palabra, hermano, nos dice a nosotros que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos lo que le damos el sabor. Nosotros somos los que descontaminamos a través de la palabra las cosas que están contaminadas allá afuera. Paz de Cristo, hermanos. Usted y yo somos personas las cuales Dios nos ha purificado. Somos filtros, hermanos, para que la palabra del Señor llegue a la vida de aquella persona que está en necesidad. Pero si no nos hemos nosotros, hermanos, metido a este proceso de purificación, entonces no va a servir. Paz de Cristo. Dije, entonces no va a servir de nada. Porque usted va a hablar y en vez de purificar va a contaminar. La palabra habla, hermanos, de que poca levadura leuda toda la masa. Usted y yo debemos de estarnos purificando diariamente para poder servir, para poder dar, para poder ayudar, para poder guiar a alguien más a los pies de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la visión, ese es el propósito. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere, que nosotros seamos instrumentos en sus manos para atraer a aquellos que están en necesidad. Dice Efesios capítulo 4 versículo 25, dice: por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Está hablando de la purificación, hermanos, de que ya no seamos mentirosos. Voltea ya a su vecino, dígale: hermano, por favor, ya no seas mentiroso. Dígale: no seas mentiroso ya. Hermano, eso es parte de la purificación. Hay quienes, hermanos, acostumbran a decir mentira. Hablan, hermanos, y el 95% de lo que hablan son mentiras. Y Efesios dice, hermanos, que ya no echemos más mentiras, sino que cada uno diga la verdad. Pero hay que decir la verdad en amor. No, hermanos, no hagan como aquella hermana que decía: pues yo digo la verdad, que acá uno tengo pelos en la lengua. No, hermano, hay que decir la verdad, pero en amor, sabiamente. Cuando usted va a decir la verdad a alguien, hermano, dígaselo en el amor del Señor, dígaselo con sabiduría. ¿Por qué? Porque si no, usted puede lastimar, aunque está diciendo la verdad, pero si no la dice sabiamente, usted puede herir a aquella persona. Y en vez de hacer un acto bueno, va a hacer un acto malo, va a lastimar. Efesios 6:14 dice: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Como dije hace rato, estoy leyendo de una versión moderna, la versión internacional. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. De la paz, no de pleito, no de un revoloteo, no, el mensaje de la paz, hermanos. Porque el Señor nos ha enviado a eso, a dar un mensaje de paz. Hoy en día, hermanos, ustedes saben, el mundo, no hay paz en el mundo. Hoy en día hay problemas. Hoy en día, hermanos, hay tantos desacuerdos. Aún dentro de los gobernantes hay desacuerdos.
Aún dentro de las iglesias hay desacuerdos, hermano. ¿Por qué? Es que cada quien quiere hablar lo que quiere. Pero cuando nos sujetamos a hablar la palabra de verdad, la palabra viva, la palabra, hermanos, que es más cortante que toda espada de dos filos, entonces ahí hay paz. Ahí hay armonía, ahí hay algo, hermanos, que el Señor quiere, que el Señor quiere que nosotros seamos de bendición para aquellos que andan en problemas. Paz de Cristo. Purificándonos a través de su sangre. Purificados a través de la sangre de Jesucristo. Hay gente, hermanos, que no quiere saber nada de Dios. Hay gente que no quiere saber de Dios, hermanos, o no quieren entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando se sirve a Dios hay que servirle, hermanos, con una purificación, purificándonos diariamente. No es que seamos perfectos, no es que seamos, hermanos, unos santos con las aureolas arriba en la cabeza. No, es que somos seres humanos y sí cometemos errores. Y sí, hermanos, en veces por ahí nos equivocamos. Pero qué hermoso es que nosotros podamos venir delante de la presencia de Dios diariamente y purificarnos, hermanos, en su presencia. Qué hermoso es, hermanos, que aunque yo no sea perfecto, yo puedo tener ese acceso delante del trono de Dios para limpiarme, para purificarme. Por eso el salmista le dijo al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Es que David reconocía, hermanos, aunque era un hombre conforme al corazón de Jehová, él reconocía que era falto. Y nuestro problema hoy en día es que nos hemos vuelto religiosos. Creemos que somos gente perfecta. Creemos, hermanos, que andamos caminando sobre agua. Déjeme decirle algo. Es necesario que diariamente nosotros nos estemos purificando. Es necesario que diariamente nos estemos nosotros, hermanos, limpiando en la presencia del Señor. Es necesario, ¿por qué? Porque nos contaminamos. A estos filtros de cuales yo estoy hablando, hermanos, son filtros, hermanos, que hay que reemplazarles cada cierto tiempo la parte interior, porque esa parte interior se contamina, se llena, hermanos, de suciedad. Le caen ahí basura, le cae ahí cuánta cosa, hermanos. Cuando usted mira un carro y usted le quita el filtro de la gasolina al carro y usted lo limpia, usted se da cuenta que ese filtro, hermanos, suelta bastante basura, suelta bastante cochambre, suelta bastantes cosas impuras que van a dañar, hermanos, el circulamiento o la circulación de aquella gasolina que llegue hasta los inyectores. Y luego cuando esa basurita se atraviese en los inyectores, hermanos, ese inyector ya no va a poder funcionar bien, y para entonces su carro le va a dar problemas a usted y va a tener que llevarlo al mecánico. Hermanos, lo que necesitamos hacer nosotros es venir diariamente a la presencia de Dios, el cual nos va a limpiar, el cual nos va a pegar una pequeña sacudida y nos va a purificar en su presencia a través de su sangre, y volvemos a seguir circulando. Paz de Cristo, iglesia. Es como el oxígeno, hermanos. Es como el oxígeno. El otro día íbamos allá para el lado de San Jacinto, y ahí arriba de la montaña se podía observar toda la contaminación que se miraba allá para aquel lado. Todo lo que es ahí el área de San Jacinto, lo que es Moreno Valley, toda esa área por ahí se alcanzaba a mirar toda la contaminación. Y Dios, en su amor y en su grande misericordia, Dios, hermanos, planeó y plantó árboles, pinos, los cuales purifican el oxígeno,
los cuales pasa el aire contaminado a través de esas hojas, a través de ciertas cuestiones del árbol, y ese oxígeno es purificado. Es por eso que usted y yo aquí arriba en la montaña podemos respirar mucho mejor que allá en la ciudad, hermano. La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo. De repente, hermanos, el nivel de contaminación es tanto que la gente tiene que traer mascarillas para proteger sus pulmones. Nosotros, hermanos, andamos y vamos de aquí para allá, y qué hermoso es que nosotros estemos purificándonos diariamente en la presencia del Señor, para cuando vayamos, hermanos, y encontremos la necesidad, a través de la palabra del Señor pueda fluir a través de nosotros sin ningún problema y sin ninguna contaminación la palabra de Jesús. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esta es la palabra de Dios, hermanos. El filtro, lo que nos va a purificar. Romanos 12, 1 y 2 dice: hermanos, renovados a través del entendimiento, para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Paz de Cristo. Estamos hablando la palabra de Dios. Es lo que nos va a purificar, de la que nos va a limpiar, hermanos, de los pensamientos corrompidos, de las cosas, hermanos, que nos llevan al pecado, de las cosas que nos llevan a la rebelión, de las cosas que nos llevan, hermanos, a hacer cosas que no son buenas delante de Dios. A través de la palabra, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad. ¿Cuál mensaje? ¿De cuál verdad? De la palabra del Señor, hermanos. Se ha purificado para amar sinceramente a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? ¿A los hermanos carnales míos? No, a los hermanos de la congregación, a los que servimos a Dios, a los que hemos sido redimidos con la misma sangre, a los hijos de nuestro Padre Celestial. A esos hermanos debemos de amarnos unos a otros, hermanos, a través de la palabra del Señor. No que estemos en pleito, no que andemos en guerras o en contiendas, no, hermanos. Todas esas cosas deben de acabarse y debemos de amarnos en Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Dije, debemos de amarnos en Él. Porque si usted no me ama a mí, que me mira, ¿cómo pues puede amar a su Padre Celestial al cual no ve? ¿Cómo no puede ser eso posible? Usted debe de amar a su hermano. Así debe usted de amarlo. ¿Pero cómo? A través de la purificación. Dios nos ha purificado, y a través de esa purificación el Señor nos ha redimido con su sangre. A través de esa sangre el Señor ha demostrado su amor en la cruz del Calvario. A través de ese amor del Calvario, hermanos, que Él tuvo por nosotros, nosotros podemos representar ese amor a las demás personas. Paz de Cristo. El apóstol Pablo dice algo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Hermano, qué hermoso es eso, que nosotros sepamos y reconozcamos que ya no somos nosotros, ahora Jesús es en nosotros, ahora Jesús es en nosotros, ahora a través de ese amor que Él demostró, ahora nosotros debemos de demostrar el amor para aquellas personas también. Y cuánto más para los hermanos de la congregación. Padre Cristo. Y luego sigue diciendo ahí el versículo 23, pues ustedes han vuelto a nacer. Qué hermoso, me gusta como lo dice la versión esta, hermanos. Ustedes han vuelto a nacer. ¿Y cómo nacimos? ¿Cómo nacimos? Dice, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino a través de la palabra. Dios a través de su palabra, hermanos, nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque hemos creído, hermanos, al evangelio de la salvación. Hemos creído, hermano, yo estoy seguro que si a ustedes les hayan hablado de un evangelio, no de amor, sino de tortura, de golpes y de azotes y de maldiciones, ni uno de nosotros estuviéramos aquí en la iglesia. Padre Cristo. Dije, ninguno de nosotros estuviéramos en la iglesia, mas sin embargo, a través del amor de Dios, hermanos, a través del evangelio del amor, a través del evangelio de la reconciliación, a través, hermanos, de que el Señor nos da la oportunidad de ser personas mejores, es como hemos venido aquí a los pies de Cristo. Y así ha sido. Y así nosotros debemos de representar a Dios allá afuera, con aquellas personas que no conocen a Dios. Déjenme leer la versión, la Reina Valera 60, para ver cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Fíjense cómo dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está, hermanos. O sea, debemos de entender eso, que ya no somos gente, o no deberíamos de ser gente carnal, sino gente espiritual. La palabra dice, hermanos, que cuando estaban aquellos 120 reunidos allá en el aposento alto, y de repente vino sobre de ellos, ¿qué vino? Como fuego se les apareció sobre sus cabezas, como llamas de fuego. Eso quiere decir que ellos estaban siendo purificados. Quiere decir que ellos estaban siendo, hermanos, limpiados. Isaías habla y dice: Señor, ¿cómo voy a ir yo a hablarles? ¿Cómo voy a ir yo a predicarles? ¿Cómo voy a ir yo a hablarles de ti, Señor? Cuando mis labios son labios que están sucios, son labios que están contaminados. Y luego dice la palabra, hermanos, que de repente voló un ángel con un carbón, con un pedazo de carbón encendido, y se lo puso a Isaías en los labios, si no me equivoco, parece que fue Isaías. Y se lo puso y le purificó para que él fuera a hablar la palabra que el Señor le había mandado. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo vamos a ir nosotros llenos de contaminación? ¿Cómo vamos a ir nosotros, hermanos, llenos, hermanos, de tanta suciedad? No podemos. Es necesario que nosotros seamos primeramente, hermanos, purificados en su presencia, que seamos renovados a través de su palabra, que nuestros pensamientos carnales, egoístas y emocionales queden a un lado, para que vayamos nosotros a representar a aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha limpiado y que nos ha purificado con su sangre. Paz de Cristo.
Pero hay que pagar un precio. Dije, hay que pagar un precio. Y ese precio es el de la purificación. Ese precio es el precio de la purificación. Si usted quiere ser una persona la cual Dios pueda usar, usted debe de pagar ese precio de la purificación. Primero de Juan 3:18 dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra. Hoy sí, hermano, cuánto lo amo, hermano, lo amo, pero el corazón está lleno de amargura y de rencor. Paz de Cristo. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que habla del beso de Judas? Y dentro de la iglesia, hermanos, hay muchas personas, hay muchas personas que van y dan un beso de Judas, un beso traidor. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Paz de Cristo. Hay mucha gente que no puede ser feliz porque dentro de ellos hay amargura. Dentro de ellos saben que han hablado mal, dentro de ellos saben que han actuado mal y no pueden servir bien. Pero ¿qué acaso Dios no es más grande que eso? ¿Qué acaso no Dios es más grande que nuestro corazón? El día de ayer hablaba uno de los obispos, el hermano Galarza, y él decía, hermanos, que nosotros debemos de conquistar las montañas. Y él hablaba de las montañas del Everest, y hablaba de la montaña de una que está en Washington y otras que están en México. Y él hablaba que había hombres que las escalaban estas montañas, que había hombres que luchaban por subir a la cumbre de la montaña, que había hombres que perdían sus vidas en esas montañas. Y nosotros, hermanos, debemos de aprender a escalar la montaña de la gracia de Dios. Debemos de aprender nosotros, hermanos, de escalar esa montaña, porque escalando la montaña vamos a ser purificados. Así como las águilas se remontan a lo más alto, hermanos, y están allá en aquellas montañas altas, estas águilas llegan a esos lugares, a esos peñascos, y ahí, hermanos, estas águilas se renuevan. Ahí estas águilas, hermanos, se arrancan el plumaje viejo. Ahí estas águilas, hermanos, se están arrancando ese plumaje viejo para recobrar nuevas plumas. Ahí, hermanos, estas águilas se acercan a esos peñascos y se tallan el pico para poder afilar más su pico. Ahí sangran las águilas en las montañas, hermanos. Ahí nosotros debemos de subir y escalar estas montañas para ser purificados nosotros, para arrancar de nuestras vidas la contaminación, para afinar nuestra mente, para afilarnos, hermanos, en la palabra del Señor, para poder hacer el trabajo adecuado. Sí, amén, aleluya, amén. Paz de Cristo, hermanos. No sé si me estoy explicando. Lo que les estoy diciendo es que debemos de pasar por el procedimiento de la purificación. Debemos, así como la culebra también, hermanos, la culebra, ¿qué es lo que hace? La culebra cambia su cuero, se sale de su cuero viejo y se renueva. ¿Qué es lo que hacen, hermanos, los animales, los caballos? De repente en el tiempo de invierno, de repente el pelo de ellos se vuelve más grueso y se hace más ancho para protegerlos a ellos. Así nosotros debemos también de ir cambiando, hermanos, en la presencia del Señor para hacer el trabajo más eficaz, para hacer el trabajo más excelente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que renovados
¿A través de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad agradable de Dios. La voluntad perfecta y agradable delante de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros, hermanos, el éxito de nuestro servicio a Dios. Ahí. No hay otro lugar en donde, hermanos, ahí, en cuando estemos nosotros sujetos a la voluntad de nuestro Creador. Paz de Cristo. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambie su manera de pensar para que así cambie su mente, su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Paz de Cristo. Amén. Esta versión está más, me gusta más porque habla más clarito, como que la podemos entender mejor. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice: no paguen a nadie el mal por mal. Y fíjense nosotros los seres humanos cómo somos, hermanos. Nosotros dijimos ojo por ojo y diente por diente. El que me la hizo me la paga. No me enojo, nomás me amano. I don't get mad, I just get even. Ese es el criterio de este mundo perdido. En Cristo, hermanos, ya no somos así. Ahora en Cristo debemos de perdonar al que nos ofende. Hello. Pero ¿cómo voy a perdonar al que me ha ofendido, hermano? ¿Cómo? Bueno, cuando seamos purificados a través de su sangre, cuando vengamos y nos renovemos diariamente en su presencia, entonces vamos a encontrar la purificación verdadera. Hello. Dije algo en la mañana, dije que muchas veces pretendemos orar, pretendemos ayunar, pretendemos leer la Biblia. Y lo único que estamos pretendiendo es ser cristianos. Pero a la hora de que llegue la prueba, a la hora que llegue la lucha, a la hora que llegue el problema, si usted no se está llenando de las cosas de Dios, usted no va a lograr, hermano. Usted no va a vencer. Usted va a caer, usted va a caer en tentación, va a caer en lucha, va a caer en prueba, va a caer en pleitos, va a caer en tantas cosas porque usted no se ha ido purificando. No pague a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Debemos de vivir en paz. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. ¡Ah! Me la vas a pagar. Me la hiciste, ahora me la vas a pagar. No, permítale que Dios tome control. Dice la palabra: ay de aquel que le haga algo a uno de estos mis pequeñitos. Ay de aquel. Cuidado que alguien se meta a hacernos algo a nosotros. Dios toma control, Él toma venganza. No la tome usted, Él es el que la va a tomar. Padre Cristo. Si no, dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia y yo pagaré, dice el Señor. Él es el que va a dar. Si alguien viene y lo bendice a usted, esa persona va a recibir bendición. Pero si alguien viene y lo maldice, esa persona va a recibir maldición. ¿Por qué? Porque no me lo hace a mí, se lo hace a mi papá, se lo hace a mi papi. Y como dije la otra vez, yo soy hijo de papi
Y cuidado, el que se mete conmigo se las ve con mi papi, con mi Padre Celestial. Cuidado. Paz de Cristo. Termino, hermanos, con este texto. Romanos 13, versículo 11 al 14. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Dígale a su vecino con el codo, hermano, no te duermas. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene pronto. Dije, Cristo ya viene pronto. Y debemos nosotros de prepararnos, hermanos, porque si nosotros vivimos en desobediencia, entonces por la desobediencia vamos a pagar la desobediencia. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. A ver, díganlo todo fuerte. ¿La paga del pecado es qué? ¿Es qué? ¿Es qué? Es muerte. La desobediencia, la rebeldía, esa es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, mas el obsequio de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Cristo, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. Padre Cristo, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad.